El profeta de fuego. Quiero aclarar que no se trata de ningún pirómano, por si acaso, no tiene que ver con nada de eso. Pero antes quiero que miremos algo de historia. Después del reino dividido, del reino unido de Israel, cuando comienza, tiene tres reyes. Primero fue Saúl, luego David y luego Salomón. Ese periodo es muy fácil de recordar, porque es un periodo que tuvo tres reyes y gobernaron cada uno 40 años. Saúl gobernó 40, David 40, Salomón 40 años. Son 120 años, es fácil de recordar. Todos fueron, a excepción tal vez de Saúl, fue más bien un rey no tan bueno, pero David y Salomón lo hicieron mejor. No fueron perfectos y al final del tiempo de Salomón el reino estaba prácticamente para dividirse. Así es que se divide el reino, 10 tribus salen hacia el norte. Eso ocurre más o menos en el año 975 a.C. 10 van al norte y 2 se quedan al sur. Las del norte se llamaron el reino del norte o Israel, y las del sur el reino de Judá. Por si acaso es bueno tener eso en mente. Israel, en el norte, más o menos en 200 años, tuvo 19 reyes y tenían una característica en común: todos eran malos, todos fueron malos. El reino del sur, que duró un poquito más, unos 300 años, tuvo 17 reyes y de ellos 8 se consideran buenos. Pero vamos a hablar del reino de Israel en el norte, porque el profeta del fuego predicó para Israel, o sea, para el reino del norte. Haciendo un pequeño recuento, el primer rey, que fue de la tribu de Efraín en el norte, fue Jeroboam, y comenzó mal la cosa, porque para evitar que la gente del norte fuera a Jerusalén a adorar, entonces él hizo un tipo de lugares altos, en Dan, al norte, en Dan y en Betel. Hizo unos lugares altos donde celebraban las mismas cosas que se celebraban en Jerusalén. Hacían los mismos ritos, pero eso era algo herético, era una herejía, no era conforme a la voluntad o a la ley de Dios. Ahí comenzaron los problemas con Jeroboam. Gobernó 22 años. Luego vino su hijo Nadab, que gobernó 2 años también y fue malo en su gobierno, muy malo. De ahí viene Baasa y asesina a todos los descendientes de Jeroboam, a todos. Era malo, en verdad. Gobernó 24 años sobre Israel. Y a él le sucede Ela, que gobierna solo 2 años, porque Zimri lo asesina y asesina a toda la familia de Baasa, así como él hizo con Jeroboam. Es que asesinó a toda la familia de Baasa. Y Zimri gobernó 7 días. ¿Por qué? Porque Omri lo asesinó. Omri resulta ser otro de los reyes un tanto importante. Primero, porque fundó a Samaria, compró una montaña que era la montaña de Semer. Sin duda era el dueño de esa montaña por muchas generaciones. Se la compró, construyó una ciudad y la puso Samaria.
en cuanto a las cosas como Dios le agrada. Era un asesino, era un ladrón, era una peste. Y él tuvo un hijo que fue peor que él todavía, que se llamó Acab. Acab gobernó 22 años. Israel iba, como dice el tango, cuesta abajo en su rodada. No había quien lo parara. No había nada que lo detuviera en su perdición. Acá fue peor que su padre y hizo algo terrible. Se casó con una mujer de Sidón, hija del rey de Sidón, que se llamó Jezabel. Es la mujer más perversa de que la Biblia tenga noticias en algún lugar. Y esta mujer trajo como herencia dos dioses idolátricos, Baal y Asera. Baal era supuestamente el dios del sol y el que regía todas las cosechas sobre la tierra. Y Asera era la mamá de Baal. Era terrible. Y lo que hizo acá fue que en Samaria construyó un templo para Baal y construyó un altar para Baal y hacían sacrificio a nombre de Baal. Eso ya era completamente intolerable en el pueblo de Dios. El altar, los altares supuestamente que habían sido construidos para hacer sacrificios a Jehová, estaban completamente destruidos o completamente abandonados. Esa era una linda pareja, Acab y Jezabel. Nadie tiene lío con ese nombre, menos Jezabel. Recuerdo que una hermana tenía una hija que se llamaba Jezabel, hasta que un hermano le dijo: ¿usted sabe quién es Jezabel? Esa mujer fue, lo primero que hizo fue cambiar el nombre de su hija. Nadie quiere una hija de Jezabel. Esa muchacha manejaba al marido como un dedito. O sea, el que estaba en el poder era Acab, pero la que manejaba el poder era Jezabel. Todo se resolvía por ello. Eran como Bonnie and Clyde. Creo que eran terribles. El uno para el otro. Idólatras de Baal, dios del sol, que controla las cosechas y la fecundidad de la tierra. Asera, madre de Baal. Eran ladrones. Recuerdan que le robaron la viña a Nabot, pero antes de robársela lo asesinaron. Eran asesinos. En ese marco histórico es que aparece Elías, el profeta del pueblo, y parece que cayera en paracaídas. Elías es un hombre sorprendente, es de los hombres más sorprendentes en todo el Antiguo Testamento. Cuando digo que parece que caía en paracaídas, porque solo aparece así, Elías. ¿Qué significa el nombre de Elías? Mi Dios es Jehová, o podría traducirse, el Señor es Jehová. La primera vez que lo vemos combatiendo contra el mal, contra ese mal que se está gestando en Israel. Dice en Primera de Reyes 17:1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso era un desafío al rey, a la reina, y era un desafío al dios Baal, porque si no iba a haber agua, ¿dónde iban a quedar las cosechas? Este hombre llegó así nomás: mi Dios es Jehová, o sea, Él está enfrente de mí y no va a llover más hasta que yo lo diga. Hágame el favor. Hablarle así a un rey malo y perverso que lo podría haber asesinado en ese momento. Pero Dios tenía un plan. Le dijo: Elías, pies en polvorosa, váyase para su tierrita, para para un arroyo que hay por ahí. Dice que era Tisbita, no me preguntan dónde esté. Nadie sabe sobre la tierra, solamente que quedaba en Galaad, en la Transjordania, o sea, al otro lado del Jordán. Jerusalén, el río Jordán, el mar de Galilea
cuerpos le traían pan y tomaba agüita del arroyo hasta que el arroyo se secó. Entonces Dios lo mandó a Sarepta, donde una viuda, en Sidón, a las orillas del Mediterráneo. Lo mandó allá donde una viuda que, pobrecita, se estaba muriendo de hambre. Y ocurrieron cosas maravillosas, como ustedes saben. De allá de ese lugar, Dios le dijo: regresa a Samaria. Y él volvió para hacer un desafío a Acab, a Baal y a sus profetas, a Jezabel y al pueblo de Israel. En Primera de Reyes 18:21 les dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. ¿Estaba enojado? No. Y parece que acá le tenía algún temor a Elías, porque lo buscó por 3 años. No sabemos si para matarlo, no creo, sino para que orara a Dios para que lloviera. Seguramente era por eso, porque si lo mataba no iba a volver a llover. La profecía decía que por la palabra de Elías volvería a llover. Así es que la lectura de hoy, que leyó nuestro hermano en el 19, 25 al 40, es esa historia que dice: bueno, vamos a hacer una pelea. O sea, Jehová versus Baal. Si hubiera sido en esta época, hubiera estado en todas las carteleras, en todos los periódicos hubiera salido: Jehová versus Baal. Vengan para acá, vamos a ver quién es Dios. Vamos a ver quién es Dios. Y es Baal, pues. Y les propuso algo. Ya saben cómo termina. Por eso le llaman profeta del fuego. Cayó fuego del cielo y prendió el holocausto, prendió la leña, prendió el polvo, las piedras se calentaron, el agua se seca. Fue tremendo. Habría que estar allá. Había 450 sacerdotes de Baal, pero había otros 400 de Asera, y todos se reunieron allá. Estos hombres comenzaban primero con unos bailecitos y brincaban alrededor, ¿no? Pidiéndole: responde Baal, con un bailecito. Vamos, hágalo. Sí, y de pronto pasó una hora y nada, no oía. Entonces Elías no solo era valiente, tenía buen humor. Dios era que está muy ocupado. Cuando dice que está muy ocupado, algunos traductores dicen: ¿será que está en el sanitario, en el baño? ¿O está de viaje? ¿O qué le pasará? ¿Está sordo? ¿Qué sé yo? Él se burlaba. Entonces ellos gritaban más. Y eso era frenético. Imagínense, 850 hombres gritando frenéticamente, fuera de sí, como en un éxtasis. Y cuando no los escuchaba, entonces les decía: tiene que hacerlo más duro. Entonces ellos gritaban más y sacaron sus espadas y se cortaban y chorreaban sangre. Y no pasaba nada. Hasta que llegó el momento y digo: muchachos, ya terminen con eso. Ahora vamos, vengan para acá. Pero lo dieron a arreglar la cosa y pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué dijo la gente? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Jehová es el Señor. Jehová es el Dios. No es Baal, es Jehová. Imagínense en el corazón de Elías ese gozo, esa alegría. Y enseguida se pone en la acción: agarre de esos muchachos que no se vayan ninguno, que no se escapen. Y se los llevó al río Sison, y allá los dejó a todos. A todos. No solo 450 de Baal, sino los 400 de Asera. 850 sacerdotes mató ese día. Y enseguida estaba tan emocionado que dijo: bueno, voy a cumplir la promesa, porque él era el único. Y se fue, subió al monte Carmelo, puso su cabeza entre sus rodillas y oró, y le dijo a su siervo: muchacho, anda a ver allá a la orilla del mar, mira, ¿qué ves? Y vaya, no veo nada.
Y lo mandó 7 veces más, hasta que en la 7ª volvió y dijo: veo una cosita negra como una nubecita que parece una mano. Entonces le mandó decir acá, vaya rápido, que va a llover y te puedes ahogar, así que anda rápido para Jezreel. Entonces él montó en su carro y apenas estaba montando, comenzó a llover a cántaros. Y Elías se fue a correr, estaba gozoso, estaba animado y corrió más rápido que el rey Acab. No sé qué sentido tendría correr más rápido, solo decir que era buen atleta, que era muy veloz, que tenía buen estado físico. En ese tiempo no había esteroides ni esas cosas, ni doping, nada de eso. El doping de este hombre era el gozo en Jehová. Pero ¿por qué corrió a Jezreel? Es interesante. Yo creo que él olvidó algo, porque él va a descubrir el lado oscuro del éxito. Suele ser una constante en la vida de los hombres que después de un gran logro viene una gran depresión. ¿No les ha pasado eso? ¿Saben ustedes por qué los predicadores descansan los lunes? Porque hicieron un sermón fabuloso el domingo, pero están así, agotados. No quieren nada, no quieren saber nada, no quieren ni comer. Duermen largo. Porque hay mucha presión cuando se quiere ser un representante de Dios, cuando se quiere hablar por Dios, para que Dios nos use, para que nosotros no pongamos nuestras cosas personales sobre la palabra de Dios. Es muy delicado. Yo creo que Elías subestimó a sus enemigos. Olvidó que aún los actos más justos y nobles suelen tener sus consecuencias. No matas a 850 sacerdotes de alguien y vas a pensar que ese alguien se haya muerto de la risa. Él creyó que como la gente gritó: sí, Jehová es Dios, él creyó que también Jezabel iba a gritar lo mismo, o que Acab lo iba a hacer. Pero no, Acab no tenía voz propia. Acab fue y le contó a Jezabel y olvidó el pasado reciente de sus enemigos. En 1 Reyes 8:4 dice que Jezabel había mandado a asesinar a los profetas de Jehová. ¿Por qué no lo iba a asesinar a él? Olvidó a su Señor. Cuando dice en 1 Reyes 19:3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar a su vida. Apuesto que corrió más de ida que de venida. Sin duda corrió más rápido por su vida. Recuerden que la primera vez cuando desafió acá, Dios le dijo: ve a tal lugar. No espero que Dios le dijera nada. Tampoco puso su cabeza entre sus rodillas para orar y decirle: Señor, ¿qué hago? Mira, me están amenazando. No, eso corrió largo y largo y largo. Es casi imposible de verlo. Increíble. Y uno dice: pero este hombre es fuego, es un hombre poderoso, valiente, pero ahí está corriendo por su vida. Entró en la depresión. Prestó más oído a sus enemigos que a Dios, porque en sus oídos quedaron retumbando aquellas palabras que le mandó a decir Jezabel en 1 Reyes 19:2, cuando supo lo que él había hecho. Y ella le mandó a decir: Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Vamos,
de las promesas del Señor. Entonces se metió en su cueva espiritual, en su depresión. Dice en 1 Reyes 19:4 que él fue hasta Berseba, la parte más sur de Judá. Allá dejó a su criado y se fue un día de camino por el desierto y allá estuvo. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, un pequeño árbol. No da mucha sombra. Dos personas, una tiene más sol que afuera. Bueno. Y deseando morirse dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pobre hombre. Comenzó a sentir conmiseración, lástima de sí mismo por su terrible condición. ¿Saben algo? Creo que ninguna persona sobre la tierra se libra de lo que le pasó a Elías. Moisés quería morir también. Y yo no sé quién era más fuerte, si Elías o Moisés. ¿Recuerdan a Jonás? Que fue después de que predicó en Nínive, bueno, ya se lo había tragado un pez inmenso, estuvo 3 días, eso debe haber sido horrible. Lo bajó a las profundidades del océano. Eso fue terrible, y después, bueno, lo devolvió y lo tiró en la playa. Predicó y todo el mundo se arrepintió y él estaba enojado. Dios, Señor, yo sabía que si predicaba así iban a arrepentir. Estaba triste porque se habían arrepentido, pero él quería que Dios los matara a todos. Y entonces quería morir. Sansón, igual, recuerda, con una quijada de asno mató a 1000 hombres y tenía sed. Y como no había agua, dijo, Señor, mátame. Hombres mejores que nosotros, seguramente. David, ¿cuántas veces? Hay que leer los salmos para saber cómo se sentía este hombre cuando lo perseguían hasta sus hijos para quitarle el reino y matarlo. Sí, pero van a ver algo sorprendente. ¿Saben que Dios protege y asegura el bienestar de este hombre? Dios no le hace reclamos a Elías. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la palabra de Dios que Dios le haya hecho un reclamo a Elías. Sí, ese miedo, o póngase bien esos pantalones, ¿qué le pasó? No se acaba se está olvidando de quién soy yo, y lo que usted acaba de hacer. No le da vergüenza, levante el nombre. No. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dejó dormir. Luego le despertó y le dio comida, lo sustentó, o sea, le mandó, dicen algunos, el ángel de Jehová, y le sustentó y después lo volvió a dejar dormir. ¿Saben por qué es eso? Bueno, yo les voy a decir por qué. Mi padre, cuando nosotros éramos niños, porque tengo 6 hermanos, cuando éramos niños y teníamos un día que no había que ir al colegio, igual nos levantaba a la hora de ir al colegio para que nos tomáramos un cafecito con un pan. Y luego que nos lo tomábamos, nos llevaba a la cama otra vez y decía, sigue durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque los niños, cuando no comen como están acostumbrados a comer, se levantan con dolor de cabeza. Porque el organismo les está pidiendo alimento. Esto es lo que Dios está haciendo con el profeta. Como un padre amoroso con sus niños. Lo deja dormir, luego lo despierta, pero no le dice levántate, sino que lo sustenta. Yo veo a Elías
40 días y 40 noches. Ese es el alimento que necesita el mundo para sanar el hambre mundial. Un alimento que coma uno un día y no tenga que comer en 40. ¿Qué tal? ¿Creen que Dios no tiene la solución para el hambre del mundo? Yo sí creo que la tiene. Pero quiere que el hombre se esfuerce más por su prójimo, por sus hermanos, por su propia gente. Eso es maravilloso. Está en Primera de Reyes 19, 4 al 8. Dios no se quejó cuando en Horeb, mire que se había metido en su propia cueva, y cuando llegó a Horeb, al monte Sinaí, porque el ángel le dijo que fuera hacia allá, después de 40 días, fue y se metió en otra cueva, en una cueva así de verdad, o sea, no espiritual, o no en su cerebro, en su mente, en su corazón. Entonces Dios escucha pacientemente las razones del profeta. Está en Primera de Reyes 19:10. En esencia lo que dice Elías es: tenía un celo de ti, o sea, estoy preocupado por ti. Israel ha dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado. Y ahora me buscan para quitarme la vida. Mire, cuando una persona se le dice que diga el orden de las cosas que le preocupan, la principal siempre la pone de último. Tenía celo de Dios y del pueblo, pero la última era, esa fue la que le hizo correr rapidito. ¿No es cierto? Esa es lo que tenía preocupado, más que cualquiera otra. Todas eran valederas y ahora me buscan para quitarme la vida. Esa es la que había dicho al principio: Señor, me van a matar. Y esa gente no sirve para esto ni para esto, mataron a todos. Dios, entonces, en vez de quejarse, se revela a Elías de manera especial. Le animó a salir de la cueva. Pero tenga en cuenta que Elías no salió así nomás. Mientras él, Jehová, pasaba por el lugar que era su santo monte, Horeb, el monte Sinaí, el monte donde se había aparecido al pueblo de Israel, a Moisés, donde la ley fue entregada por medio de ángeles. Ahí, mientras él iba llegando al monte, le dijo a Elías: sale de la cueva. Elías no salió. ¿Sabe por qué? Porque Dios le mostró el Dios poderoso, que ante la inminencia de su presencia los montes se rompen y las piedras se quiebran. La tierra tiembla y el fuego le precede. Tuvo miedo. Se le presentó luego tras el fuego, dice, como un silbido apacible y delicado. Dice que no estaba en ese viento que rompía los montes y las peñas, que no estaba en ese temblor, en ese terremoto, que no estaba en el fuego, pero que estaba en un silbido suave y delicado. Imagínense a Elías cómo estaría saliendo de la cueva, de las dos cuevas, aterrado, maravillado, anonadado, conmovido, gozoso, mientras le hablaba, preguntándole el Señor otra vez para escucharle lo que ya el profeta le había dicho antes. ¿Cómo estaría Elías? Así, con lágrimas en los ojos, con sonrisa, quizás pensando: Señor, perdóname, no sabía. Y parece que en un momento dado, de pronto, como que Dios le dice: Elías, se acabó la función, tienes que ir a Damasco. ya está bien, a ese soy yo. Tú sabías que ese soy yo. Ahora, amigo, a Damasco, donde le dijo lo que tenía que hacer y lo hizo. Nombró un rey para Siria, no a Siria, sino Siria, capital Damasco, y otro rey que iba a reemplazar a Acab, que se iban a encargar de matar a todos los enemigos de Elías,
que eran en verdad los enemigos de Jehová. Y dijo, y también unge a este Eliseo, porque él te va a reemplazar, y el que se escape de la espada del sirio lo va a recibir la espada de Israel, del rey de Israel, y el que se escape de la espada de Eliseo, la espada de Eliseo se va a encargar de él. Dios acabó con todos los enemigos de vida, no quedó ni uno solo, y le dio amigos. Le dio amigos porque al final le dijo, yo he guardado 7,000 que no doblaron su rodilla ni se bajaron. ¿Cómo estaría Elías? Él creía que todos eran malos, pero Dios conocía el corazón de la nación. Seguramente, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, todos nosotros nos hemos encontrado en lo profundo de la prueba. El estrés llega cuando una presión constante es soportada por un tiempo relativamente largo, pero al fin llega el punto de rompimiento. Ese es el punto del estrés. Ese es el punto cuando nos rompemos. Ese es el punto que los hombres valientes y poderosos lloran como niños. Se rompen ante la presión. En la palabra de Dios vemos hombres mucho mejores que nosotros que se quebraron. Ya mencioné algunos del Antiguo Testamento. Imagínense al apóstol Pablo quebrado completamente. Un hombre que había visto al Señor, que durante 3 años lo educó en Arabia, que lo sacó de tantas cosas, y ahí estaba él, triste, acongojado. Y no